a Dios? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te damos las gracias por este nuevo día, Señor, que nos permite reunirnos como hermanos para escuchar tu palabra, Señor, porque nos sigues mostrando tu poder, restaurando personas, salvando drogadictos como yo y a todos los pecadores que andamos por ahí a oscuras, Señor. Gracias por ser esa luz que nos trae al camino de la verdad, de la salvación. Y más que agradecerte, Señor, enséñanos a agradecer realmente como debe de ser. Te doy gracias porque nos permites ver, escuchar, sentir, hablar. Y para que esas gracias sean buenas, concuerden. Cuando yo te agradezca, Señor, por poder hablar, permite que mi boca, Señor, no me haga pecar. No permitas que mi boca hable chismes, hable sandeces, ni hable cosas de las demás personas. Cuando yo te agradezca por que me permites oír, que mis oídos no sean presurosos tampoco al chisme, que mis oídos no escuchen cosas que no me edifican. De igual manera, al darte gracias por permitirnos reunirnos como hermanos, permite, Señor, que pongamos en práctica ese amor que tú nos has dado. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que todas las personas que están hoy en día presentes abran su corazón y puedan llevarse algo de tu palabra en sus corazones para poder llevarlo a la práctica y así su vida mejore en totalidad. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, pues buenas tardes. Es un gusto de nuevo volver a estar con todos. No sé si hay hermanos que nos visiten por primera vez. A los hermanos que son nuevos, pues bienvenidos. ¿Tu nombre? ¿Mande? Carmen. Bienvenida. ¿Cómo se le dice a los nuevos? De igual manera, a ustedes, hermanos, les invito a que terminando el culto se acerquen a ella, le den unas palabras, la hagan sentir en casa para que se pueda sentir parte de este lugar y pues sigan regresando. El nombre de este mensaje es No más oscuridad, y yo escogí este mensaje o este tema porque frecuentemente en mis oraciones Dios me dice: háblales de lo que yo he hecho en tu vida, háblales de lo que yo hice en tu vida, de lo que estoy haciendo en tu vida. Y pues antes de que yo llegara al camino de Cristo, nada era real, todo era mentira, todo era incierto. Por ejemplo, 100, 500 pesos, 1,000, 5,000, 10,000 pesos no eran reales. Así como llegaban, se iban. También objetos como celulares, audífonos, pantallas, estéreos, lo que fuera. También las personas solo eran momentos y en el instante en el que se iban, se borraban de nuestras mentes una relación amorosa, un trabajo, los lugares, alguna acción, los delitos, porque lamentablemente cometí muchos delitos. Absolutamente nada era verdad. No había nada seguro, ni el dinero, ni la droga, ni las cosas, ni las personas, ni los lugares, mucho menos cosas como la tranquilidad, como la paz. Antes de Dios, todo era una absoluta mentira. Un día, antes de caer al anexo, porque yo estuve anexado hace 2 años, recuerdo que acababa de cobrar mi Afore de cuando estuve trabajando. Me dieron más o menos 15,000 pesos. Para ese entonces mi adicción estaba fuera de control, totalmente fuera de control. Yo ya estaba vendiendo todo lo que tenía, ya había vendido mi laptop, ya había desmantelado todos mis aparatos electrónicos para venderlos por cobre. Me salía a buscar latas, juntaba PET, fierro viejo. Para ese entonces yo ya estaba vendiendo las cosas de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos.
mis tenis, mis revistas de graffiti, todos los juguetes que tenía de cuando era niño, todo lo que tenía algún valor, yo lo estaba vendiendo por droga. Recuerdo que cuando recibí el dinero, me compré un celular, 1,000 pesos de cristal, 250 pesos de marihuana, un exhibidor de encendedores, un paquete de cigarros, pipas y papeles para fumar. Me compré también una caja de pastillas y ahora sí, yo creía tenerlo todo. Ese día no dormí y al otro día eran como las 7 de la mañana y yo ya tenía mi bocina a reventar. Estaba drogadísimo. Ese día mi papá se levantó un poco molesto y me dijo, ni siquiera de mala manera, solamente me dijo, hijo, bájale a la música porque todavía es bien temprano. Y yo salí muy agresivo y de lo drogado casi lo agredo a golpes. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Después de que yo tuve aquella reacción, ellos decidieron internarme. Días antes yo había dado un golpe en una casa y traía varias cosas robadas, teléfonos, bueno, también traía cosas robadas de mi misma casa, traía una cámara digital, traía teléfonos, cables y mucha droga. Para trasladarme al anexo le marcaron a una patrulla para que me llevara a los separos y de los separos al anexo. Cuando salí de mi casa, yo vivo en un edificio en los departamentos del primer piso y antes mi lugar para fumar eran las escaleras fuera de mi departamento. Yo me salía a diario a fumar marihuana a las escaleras todas las mañanas y madrugadas y después me metía a fumar cristal en mi baño o en mi cuarto. Pues ese día iba a hacer mi cigarro de marihuana afuera en las escaleras y no me percaté de que por dentro ya me habían cerrado la puerta con llave. Los policías llegaron directo contra mí y empecé a golpear la puerta, sin saber que mi misma familia me había aventado a la policía. Mi puerta tiene una protección, una reja de metal. Y ese día ya cuando no abrían mi puerta, yo me puse tras la reja y ya cuando los policías estaban cerca de mí, se las aventé, lesioné a un policía. Aún así me sometieron y me llevaron, pero ni mi misma familia contaba con lo siguiente. Ellos no sabían que yo traía objetos robados, no contaron con que iba a agredir a los policías y tampoco pensaron que iban a revisar mi historial en la computadora para ver si tenía antecedentes penales. Y en efecto, ya antes había estado detenido en la Procu por el delito de narcomenudeo. Entonces, esa llamada de mi familia para llevarme al anexo estuvo a punto de convertirse en una llamada para llevarme al Cerezo por los cargos de agresión a las autoridades, robo a casa habitación y portación de droga. Ya después, mi misma familia se movió para que no me procesaran, llegando al acuerdo con Fiscalía de tenerme bajo resguardo, detenerme en un anexo hasta que se tratara mi caso. A partir de que mi caso se cerrara, 2 años resguardado en el anexo, aunque después esos 2 años se redujeron solo a 1. ¿Y con qué intención te cuento todo esto? Pues con la finalidad de que tú puedas ver cómo nada era seguro en mi vida, de que te des cuenta cómo el dinero fue incierto, las personas, los lugares, todo cambiaba de un momento a otro y era una nube de confusión en una vida sin Dios. Después, ya cuando estaba en el anexo, imploro el nombre de Jesucristo, pues yo sabía bien que Él existe, porque antes de Él hice pactos satánicos y el primero en probarme la existencia de Dios fue el mismo Satanás. Pero el mismo Satanás todo el tiempo me tuvo envuelto en una mentira. Él me prometía que cuando yo muriera y me fuera al infierno, no iba a ser castigado, sino verdugo. De hecho, en varias ocasiones, para tú poderle servir a Satanás, te tiene que llevar al infierno forzosamente. Y en una de esas veces, ahí es donde a mí me da risa muchas veces algunas iglesias que dicen que se ponen a guerrear y que se ponen en las puertas del infierno a meter demonios, porque pues realmente yo he estado ahí y créeme que en la puerta del infierno y en
en todo el infierno no hay ninguna otra persona más que gente pecadora y sufriendo. De hecho, ni siquiera hay jerarquías. Que digas que hay personas que están castigando a otras, la verdad es que no. La verdad es que es un lugar diseñado para el tormento eterno. Entonces, esa vez yo en el anexo, por lo tanto yo te aseguro de que esto de lo que te estoy hablando es real. En aquel momento en el anexo, ya sin nada que perder, volteé a ver a Dios y comencé a implorar su ayuda. Dios, yo sé que existes, ten compasión y piedad de mí, compruébamelo y ayúdame. Yo ya no quiero vivir así, pero yo solo no puedo. Si tú me aceptas, te prometo esforzarme para cambiar y dejar esta mala vida. Después de un largo rato llorando, comencé a ponerme de pie. Pero desde ese momento ya no era el mismo. Yo pude sentir como ya todo había terminado, porque pude sentir paz. Después de 14 años pude sentir instantes de paz. En ese momento para mí eran instantes, pero realmente esa paz ya estaba en mí y dejé de sentir confusión. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 33, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y bien, cuando Pablo da esta descripción de la naturaleza de Dios a la iglesia de Corinto, es cuando les está dando algunos consejos sobre la manera correcta de ministrar los dones que se les han dado, porque la mala ministración de esos dones estaba tornando todo a un desorden, a una confusión, y desorden es uno de los significados de la palabra confusión. Confusión es griego akatastasía y significa inestabilidad, desorden, perturbación, sedición, tumulto y confusión. Pero el motivo por el que yo cito este versículo es para que nosotros tengamos clara esa afirmación que Pablo hace acerca de la naturaleza de Dios. Dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, ¿podemos relacionar la confusión con la oscuridad? Claro que sí, porque cuando estás a oscuras no ves claramente, no distingues, estás en inestabilidad, porque no sabes qué hay delante, ni detrás, ni a los lados. Obviamente no hay orden en la oscuridad, porque ni siquiera alcanzas a distinguir nada, o muy poco. No sabes de qué manera estás avanzando en la oscuridad, si vas en línea recta, o en círculos, o en todas direcciones. A consecuencia de no saber por dónde vas, ni a dónde vas, hay perturbación. Por lo tanto, si estás confundido, la solución perfecta es Dios, porque estar confundido significa vivir a oscuras, vivir en tinieblas, y Dios es luz. Por lo tanto, donde está Dios no puede haber ni tinieblas, ni oscuridad, ni confusión. Vamos a leer Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5 y vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Estamos hablando de Dios, o sea, en Dios está la vida y la luz de los hombres. Por lo tanto, Dios es la vida y la luz del hombre. Mi vida era una enorme oscuridad, y llegando yo a los pies de Jesús, en el momento en el que Jesús entró a mi vida, brilló una luz en medio de esa oscuridad, y por más que vinieran más y más tinieblas, más oscuridad, esa luz no se apaga. ¿A qué me refiero?
Me refiero a que por más confusiones que puedan venir a mi vida, si yo me mantengo cerca de esa luz, esa confusión desaparece, porque aunque sea mucha, no tiene la capacidad suficiente de extinguir la luz y la claridad de las cosas. Por eso este versículo es maravilloso. Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya vimos quién es la luz y es Dios, que a la misma vez es la vida y la luz de las personas. Ahora, existen maneras de hacer que esa luz brille más y más en nuestras vidas. Y mientras que esa luz brille más, menos tinieblas habrá. Entre más luz haya, la oscuridad, la confusión están condenadas a desaparecer. Y si fuera lo contrario, mientras haya luz, entre más oscuridad haya, esa luz no deja de resplandecer. Y realmente así pasa con Dios. Pues a veces esa oscuridad no es más que problemas, situaciones, emociones, pensamientos, sentimientos, los cuales mientras Dios esté en tu vida no van a prevalecer. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 y 6. Ahora, estas son algunas maneras de hacer que esa luz que brille más en nuestras vidas. Número 1 es la comunión con Dios, porque Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para tener comunión con Dios, en este mismo versículo lo encontramos: practicar la verdad y no mentir, porque de lo contrario estás en tinieblas. Y claramente dice que no hay ningunas tinieblas en Él. Y esto es muy real, pues cuando yo estaba en la drogadicción, era un as de la mentira, del engaño, de la manipulación, y podía mentirte viéndote a los ojos, sin sentir nada en mi corazón. En los ojos de algunas personas había brillo, pero en mis ojos no había brillo, mucho menos luz. Hoy en día puedo identificar a las personas cuando mienten, porque en el momento en el que mienten, o esconden la mirada, o de plano no hay luz ni brillo en sus ojos. Y eso, por muy buenos que sean engañando, por muy buenos que sean mintiendo y manipulando, no lo pueden controlar. Porque Dios es la vida y la luz de las personas, y en Dios no hay ningunas tinieblas, ninguna oscuridad, ninguna confusión, no hay mentiras, no hay engaños, no hay manipulación. Vamos a leer Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5. Ya vimos que las maneras de hacer que esa luz brille más en nosotros, número 1 es la comunión con Dios. Y número 2, otra de las maneras de hacer que esa luz brille más y más fuerte en nosotros es 2, leer la Biblia. Porque Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por lo tanto, el Verbo es la palabra y la palabra es Dios y Dios es la luz. O sea, que entre más tiempo pasas expuesto a la palabra, más luz hay en ti. Y la luz alumbra en las tinieblas o en la oscuridad, y ni siquiera la cantidad más grande de tinieblas tiene la capacidad de extinguir esa luz, pero la luz sí tiene la capacidad de extinguir las tinieblas. Por lo tanto, ¿sabes realmente qué es tu confusión? ¿Sabes qué son tus tinieblas? Así es, la ausencia de luz, o sea, la ausencia de luz en tu vida, de Dios en tu vida. ¿Y por qué está ausente Dios de tu vida? Pues porque Dios está en tu Biblia. Aquí lo acaba de decir. Dios es el Verbo, o sea, la palabra. ¿Y en dónde se encuentra la palabra? Pues en tu Biblia. Y si no lees tu Biblia,
es obvio que Dios está ausente de tu vida, porque no hay otra forma de que Dios esté en tu vida, sino por medio de su palabra. ¿O a poco crees que Dios va a entrar en tu vida por una ofrenda, o por una primicia, o por un diezmo, o por una alabanza, o porque alguien te imponga las manos y te meta según al Espíritu Santo como si fuera una posesión demoníaca, o por prenderle una vela a una imagen, o por abstenerte de comidas y esas ideas heréticas que Satanás se ha encargado de hacer creer a muchos? Pues claro que no. La única manera de que Dios habite en ti es la lectura, es pleró, estando siendo llenados hasta el borde constantemente. Y para que Dios se mantenga en ti, debes de llevar a la práctica eso que lees. Por lo tanto, si estás en confusión, si estás en tinieblas o a oscuras, si Dios está ausente de tu vida, abre tu corazón y búscalo, clama a Él, acéptalo y déjalo entrar. Y si ya hiciste eso y te estás enfriando o alejando de Él, arrodíllate, ponte a cuentas y aférrate a su palabra. Deja de perder el tiempo en las distracciones de este mundo. Porque si tú vuelves o si tú lo aceptas el día de hoy, esa confusión va a desaparecer. ¿Cuál confusión? Esa que te lleva a preguntarte a ti mismo, ¿por qué estoy así? ¿Valdrá la pena? No sé qué hacer, para dónde darle, ¿por qué existo? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué nada tiene valor? ¿Por qué no encuentro sentido en nada? ¿Por qué todo es falso? ¿Por qué todo es incierto? Así es, porque es confusión, y en la confusión no hay vida. Y si estás confundido es porque no hay vida en ti, y la vida es Cristo. Recuerda Juan capítulo 1 versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A veces cuando creemos que más sabemos es cuando menos sabemos. Cuando creemos estar más cerca es cuando más lejos estamos, y eso es confusión. Mis 3 intentos de suicidio fueron inspirados por la confusión. Si tú te pones a estudiar científicamente todos los motivos y orígenes de la confusión, seguramente acabarás más confundido. Por eso esa respuesta no requiere ciencia, lo que requiere es fe. Requiere que vengas a Dios, que lo aceptes y que te aferres a Él, que lo busques diariamente y pongas tu vida a depender de Él. Vamos a leer Santiago capítulo 4 del versículo 13 al 17. Cuando vives sin luz, cuando vives sin Dios y sin fe, las personas tendemos a hacer planes, tendemos a decir, voy a trabajar y me voy a construir una casa enorme, me voy a ir a otro lugar, a hacer dinero para comprar un carro, para asegurar mi futuro, para vivir bien. Y haces planes sin tomar en cuenta a Dios, y eso demuestra confusión, porque realmente si Dios te quiere dar algo, Él mismo te lo va a dar, no tu habilidad, no tu talento, no tú mismo. Santiago habla sobre la vida de estas personas. En Santiago capítulo 4 del versículo 13 al 17 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Deja de creer que todo lo puedes hacer por ti mismo, porque yo desde lo que he vivido te aseguro que es imposible. Comienza a vivir por fe. Invita a la luz a tu casa, abre tu corazón a Dios y deja que Él se encargue de extinguir las tinieblas o las confusiones que hay en ti. Déjalo decidir por ti, porque realmente sus decisiones son mejores que las nuestras. Y aunque tú decidas por encima de Él, si su voluntad es otra, no se te va a dar nada. Vamos a leer Juan capítulo 8
versículo 12. El mismo Jesús dijo de su propia boca que todo aquel que lo siguiera, que creyera en él, que lo obedeciera, que lo amara, no andará en confusión, sino que tendrá la luz de la vida o la claridad para vivir. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya vimos las formas de hacer que la luz, que es Dios, brille o abunde más en nosotros. Número 1 es la comunión con Dios. Número 2 es leer la palabra de Dios. Y número 3, para que esa luz sea más grande en ti, también ora a Dios, porque cada que tú oras, esa luz dentro de ti brilla, porque el rostro de Dios está frente a ti mientras oras, así como le pasaba a Moisés cada que estaba frente a la presencia de Jehová. Vamos a leer Éxodo capítulo 34, del versículo 29 al 35. Este pasaje que vamos a leer es cuando baja Moisés del monte Sinaí, después de hablar con Jehová. Y Jehová le dicta las 2 tablas del testimonio a Moisés. Éxodo capítulo 34, del versículo 29 al 35 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvió a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Nosotros, al ser sellados y hechos hijos de Dios, tenemos el mismo privilegio que tenía Moisés de estar cara a cara con Dios. Solo basta con arrodillarte, cerrar tus ojos, abrir tu corazón y comenzar a hablar con Él. La pregunta es: ¿estás aprovechando ese privilegio o estás prefiriendo una vez más andar a oscuras y confundido? Realmente dejar de andar en confusión no es tan difícil como nosotros mismos habíamos creído, pues si realmente dices creer en Dios y amarlo, estas 3 formas de hacer que la luz de Dios abunde o brille más en nosotros no deberían de ser ningún problema. Vamos a leer Juan capítulo 9 del versículo 1 al 7. Y esta es la sanación del hombre ciego de nacimiento, que pues ya todos hemos leído. Juan capítulo 9 del versículo 1 al 7 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre ciego era yo cuando estaba perdido en la drogadicción, en la oscuridad, en las tinieblas, en la confusión, y ya se había vuelto locura en mí, cuando ya mi madre también se estaba volviendo loca,
Cuando mi padre siempre estaba triste, mis hermanos no podían dormir. Pero entre tanto que Cristo aún está vivo y escuchó mi súplica aquella vez, se me presentó como esa luz del mundo, y desde ese momento no he dejado de esforzarme por hacer que esa luz brille cada vez más fuerte en mí y sea más intensa y brillante. Y hasta el día de hoy mi vista permanece. No me he drogado, no he robado, no he asaltado a nadie, ni he agredido a nadie, sino todo lo contrario. Me he dado a la tarea de conocerlo y jamás he vuelto a andar a oscuras, a tientas o en confusión. Claro que ha habido dudas, pero solo duran pequeños lapsos de tiempo, porque en el momento en el que me arrodillo o en el momento en el que me pongo a leer la Biblia y pasar tiempo con Dios, esas dudas desaparecen. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es mi seguridad de que esa confusión no va a permanecer en mí y esas dudas no me harán caer? Uno es la confianza o la fe en Dios. Y dos, creer lo que Dios me dice. 3, permanecer en Él para que siempre su luz brille en mí. Y eso me da la completa seguridad de que en ningún momento voy a tropezar. Vamos a leer Juan capítulo 11 del versículo 7 al 10. Algo que es normal cuando andas a oscuras es tropezar. En el mejor de los casos es tropezar por no poder ver nada, pero en algunos casos, lejos de tropezar, te puedes perder en la oscuridad y ya no volver. Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes conozca las grutas de Tolantongo. En estas grutas hay una cascada y detrás de la cascada hay una cueva y tiene agua. A mí me llega hasta el cuello, más o menos 1,50 m tiene de profundidad. Y en esta cueva hay un pasadizo como de 25 o 30 metros de largo, en el cual para poder acceder se necesita de 3 salvavidas, o sea, de 3 personas que conozcan el pasadizo, uno que esté al principio, otro en medio y el otro al final del pasadizo. A través de todo el pasadizo solamente hay una cuerda como guía y los salvavidas que tienen una lámpara con la cual te van alumbrando la cuerda para que no te sueltes, porque el lugar es tan oscuro que no puedes ver a la persona que va enfrente, que va atrás o a centímetros de ti, ni tampoco puedes ver el piso ni el techo, absolutamente nada se alcanza a ver. Así que por si algún motivo pierdes la cuerda, es imposible orientarte y podrías perderte e incluso morir sin ser encontrado. Pues cuando estás confundido y andas a oscuras, pasa lo mismo. Cuando estás así es por la ausencia de luz. Y ya sabemos que Dios es la luz, y sin Dios o sin luz es muy fácil que tú tropieces e incluso te extravíes. Juan capítulo 11, versículos 7 al 10 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Prácticamente lo que Jesús está diciendo a los discípulos es que él no tiene nada de qué esconderse, porque anda de día y ve la luz, o sea, a Dios, teniendo comunión con Él, siendo obediente a Él, haciendo buenas obras, y mientras sea así, no va a tropezar, o nada malo puede pasar. Mientras que si andas de noche, o a oscuras, o a escondidas, es porque no hay luz, o sea, Dios está ausente de ti, y lógicamente vas a tropezar. En el mejor de los casos vas a tropezar, pero si como en la cueva no confías en los salvavidas y la cuerda que son tu única guía, y si en algún momento dejas de ver la luz de la lámpara y te pierdes en la oscuridad, te vas a extraviar, te vas a perder y será imposible volver a encontrar la luz y el camino. Vamos a leer Juan capítulo 11 del versículo 9 al 10. Ahí mismo. Respondió Jesús:
¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y este es un ejemplo gráfico, pero si tú lo interpretas con un pensamiento más profundo, puedes darte cuenta de que lo que Jesús dice es: el que anda de día, o sea, en integridad, no tropieza porque me ve a mí, o sea, a Jesús, que ya vimos que es la luz del mundo. Pero el que anda de noche, o sea, en pecado, tropieza porque no hay luz en él, o sea, porque anda en confusión. Pues como ya te he dicho antes, yo en tiempos pasados hice pactos satánicos, y una de las características de los satánicos es trabajar de noche y vivir de noche, porque de noche es mucho más fácil practicar cualquier pecado. Hay cierto ambiente mucho más favorable, pues de noche solo puedes encontrar personas alcoholizadas, drogadas, prostituyéndose o pecando. Por las noches el pecado está a flor de piel. No por nada Pedro y Pablo recomiendan velad en oración. Mientras que la vida del cristiano es de día. De día un cristiano que realmente esté en integridad puede hacer relucir el fruto del Espíritu Santo mucho más que de noche, cuando ya la mayoría duermen. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si tú te das cuenta, para llevar a la práctica este fruto es necesario interactuar con los demás. Por eso la vida del cristiano es de día, cuando puede servir a las personas. Obviamente que si hay alguna situación o una emergencia de noche, la vas a atender, pero eso no significa que estés confundido o vivas a oscuras, sino que simple y sencillamente estás atendiendo alguna situación imprevista. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Y vamos a leer Juan capítulo 12, del versículo 34 al 36. En estos versículos Jesús está hablando sobre la cruz, a lo cual los que estaban escuchando tuvieron una reacción incrédula, pues no podían imaginarse al Hijo de Dios y relacionarlo con una cruz. Ellos solamente podían relacionar al Hijo de Dios con el reino eterno. Y aquí estaba Jesús, queriendo ser Hijo de Dios, diciendo que sería levantado en una cruz. A lo cual continúa haciéndoles la gran promesa de la luz. La persona que camina con Jesús, aquella que tiene comunión con Dios, está libre de confusión, libre de oscuridad y tinieblas. Juan capítulo 12, del versículo 34 al 36 dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Cuáles son esas tinieblas? El miedo, la duda, la inseguridad, incluso hay aflicción en la oscuridad o en la confusión. Pero Dios es la luz que extingue por completo la oscuridad, esa confusión, y la convierte en gozo, en paz, en tranquilidad y felicidad. Pues cuando tú has logrado entender lo que Jesucristo vino a hacer por ti y además has logrado tener una relación íntima con Él, lo único que puedes sentir es una alegría genuina que no desaparece nunca por nada. Pero hay aquí también una advertencia muy importante, y esa advertencia es creer y confiarle absolutamente todas las cosas a la luz, o sea, a Jesucristo, antes de que fuera llevado a la cruz y fuera arrebatado. De antemano sabemos que hoy en día Jesús no puede ser llevado de nuevo a la cruz,
pero eso no es algo de lo que podamos fiarnos, porque sabemos que la vida en este mundo es muy corta. Y si tú te mueres el día de hoy, hoy mismo se te acaba la oportunidad de buscar esa luz, de buscar a Dios. Lo más triste de todo es morir en confusión, y peor aún, sabiendo ya que Dios es la luz que puede extinguir esa confusión. Vamos a leer Juan capítulo 12 del versículo 44 al 50. Aún así, en aquel tiempo muchos no creyeron, y los profetas ya lo habían profetizado. Pero no solamente en aquellos tiempos, sino que hoy en día es lo mismo. Jesucristo aún sigue manifestando su poder, como restaurando personas, familias, sanando enfermos, rescatando drogadictos como yo, prostitutas, rateros, infieles, idólatras. Y aún así las personas no creen en Él, o solamente creen mientras pueden sacarle algún provecho material o social o algún beneficio. Pero en el momento en el que se necesita sacrificio, o sea, dejar nuestra comodidad, dejamos de creer o decimos, pues sí creo, Jesús dice esto, pero yo creo que tenemos que asegurar nuestro futuro, nuestros intereses, y preferimos alejarnos de la luz, creyendo que podemos andar como si nada en la oscuridad. Y es por eso que llega la confusión y terminamos siendo condenados. Juan capítulo 12 del versículo 44 al 50 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dice Jesús: yo he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, para que todo aquel que confía en mí deje de estar confundido, deje de andar a oscuras, no tropiece y no se pierda. Según Juan, estas son las últimas palabras de la enseñanza pública de Jesús. De aquí en adelante enseña a sus discípulos, y más adelante se encuentra ante Poncio Pilato. Y en estas últimas palabras nos recuerda Jesús su ministerio. Él no vino a este mundo para condenarnos, sino para salvarnos. Realmente, después de saber todo esto, la decisión de condenarse o salvarse es tuya, y depende de lo que decida tu corazón. Pues por gracia de Dios, o por clamar su nombre, Él nos escucha mientras sea de todo corazón. Nos muestra el amor de Dios al enviar a su Hijo a morir por nosotros, mas sin embargo también nos muestra que hay un juicio, pues después de conocer a Jesús solamente hay dos opciones: una es aceptar y la otra rechazar, y eso es lo que define juicio o salvación. Y una vez más vemos la importancia y el peso de la palabra de Dios. Pues si tú ya conoces la palabra de Dios y sabes lo que está bien, y aún así decides lo malo, tu juicio será seguro y mucho más severo. Por lo tanto, no esperes más en esa confusión, no divagues en la oscuridad, porque cada vez te puedes estar adentrando más y más hasta que te pierdas en ella y ya no te sea posible salir de ahí. Entre tanto que estás vivo, ven a la luz, ven a Jesucristo y deja de estar en confusión. Tenemos también la cesta de las ofrendas. Si nos pudieras ayudar, te lo agradeceremos mucho. Hoy en día en la iglesia hay demasiadas actividades, se está tratando de mejorar para ustedes, y pues obviamente necesitamos recursos. Pero como siempre se te ha dicho en esta iglesia,
el dinero no te pone mejor ante Dios. Lo que te pone bien ante Dios es una vida de obediencia, una vida que busques la santidad, que la pongas en práctica la palabra que estás escuchando. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por permitirnos encontrar esa luz que nos sigue guiando hasta el día de hoy, porque al tomar a una persona de una familia, no solamente la tomas a ella, sino que tomas a los demás integrantes de esa familia. Es por eso la importancia de que nosotros nos mantengamos firmes en ti, para que podamos ver llegar a todas las personas que amamos. Porque si realmente en tu corazón tienes esas ganas de ver a tu familia llegar, es porque algo estás haciendo bien. Gracias por este momento, Señor, por permitirme estar aquí una vez más. Gracias por la vida de todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te pido que no se vayan como llegaron, sino que puedan poner a la práctica esto, y también que hablen de lo que han escuchado aquí. A cualquier persona que se encuentren, siempre tengan esa disposición de hablar de nuestro Señor Jesús. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muchas gracias.